hermanos, es un gusto para mí estar aquí el día de hoy. Es un privilegio que el Señor me ha dado en esta noche. Bendecimos a todos aquellos que nos están sintonizando el día de hoy. Bendecimos a todos aquellos que se encuentran desde sus casas. En esta noche les traigo una palabra que yo espero que sea de bendición para ustedes. Espero que sea de edificación y que puedan compartirlas con todos aquellos que la necesitan. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo este versículo de la Biblia que se encuentra en Joel 1:2 al 3 en la versión Palabra de Dios para Todos. Oigan esto, ancianos líderes, escuchen con atención todos los habitantes del país. ¿Sucedió alguna vez algo parecido en su vida o en la vida de sus antepasados? Cuenten esto a sus hijos y que ellos se lo cuenten a los suyos y estos a la siguiente generación. Vamos a hacer una palabra de oración. Le invito a que cierre sus ojos. La mujer que ora y profetiza, que se cubra la cabeza. Dios Padre, en el nombre de Jesús, venimos esta noche, Señor, rogándote, pidiéndote, Señor, que sea tu palabra, Señor, a través de mí, llegando a los corazones y a los hogares de cada uno de los que están escuchando en esta noche. Te pedimos, Señor, que sea tu palabra, Señor, que sea tu boca a través de la mía, trasladando, Señor, el mensaje que tú quieres que yo le traslade a mis hermanos. Bendecimos, Señor, la vida de cada uno de los que nos sintonizan y te damos gracias, Señor, por este tiempo que vamos a compartir en el nombre de Jesús. Amén. Si me escuchan algo nerviosa es porque sí estoy nerviosa. Y si me escuchan reírme no es porque esté alegre, son los nervios. Bueno, vamos a empezar definiendo la palabra enseñanza. El tema que hoy les traigo se llama enseñanza a las generaciones. Entonces quiero definirles primero la palabra enseñanza. Su significado lo encontramos en la palabra del Hebreo 39:48 y se pronuncia como lekaj, que proviene de la H39:47, que es algo propiamente recibido, algo que nosotros recibimos. Como sabemos, nosotros hemos sido enseñados desde pequeños y yo creo que todos nos vamos a identificar un poco con este tema, porque desde que somos pequeños a nosotros nos dan las enseñanzas, nos dan métodos de enseñanzas y es importante porque en la Biblia podemos ver diferentes enseñanzas. También significa perseverancia en la instrucción, método de enseñanza y dice, según los diccionarios, que constituye una etapa educativa fundamental, pues en ella se forma realmente el niño. Y pues aquí nosotros podemos tomarlo como si nosotros fuéramos niños espirituales, ¿verdad? Nosotros seguimos aprendiendo, pero nuestra etapa inicial es cuando estamos niños. También es un conocimiento que se transmite y significa instrucción, ya sea de parte del maestro o de parte del oyente. Aquí quiero aclarar algo. Nosotros a veces pensamos que la persona que tiene mayor edad es la que le va a transmitir enseñanza a los más pequeños, pero yo creo que nosotros muchas veces también podemos recibir enseñanzas de los pequeños. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me han dado lecciones de vida los más pequeños. Incluso hasta los animales pueden brindarnos enseñanza a nosotros, porque con solo el hecho de lo que ellos hacen, nosotros podemos observar cómo ellos, los pajaritos, le dan gracias a Dios, le cantan, y uno puede sentirse enseñado a través de ellos. También encontramos que la enseñanza es doctrina. Esta palabra representa enseñanza, gracia, palabra, saber y suavidad de palabras. Esto es cómo se traslada la enseñanza. Según los diccionarios bíblicos, la enseñanza es doctrina y también es un método o un sistema de dar instrucción. En esta noche quiero hablarles sobre las enseñanzas que encontramos en la Escritura. Nosotros podemos recibirla ya sea de nuestros padres, de nuestros pastores, de nuestras autoridades.
pero nosotros como oyentes, como hijos, tenemos que trasladarle también estas enseñanzas que recibimos a las futuras generaciones. Entonces, le invito a que me acompañe a desarrollar este tema con la fuerza del Espíritu Santo, si me permite, para que miremos aquellas instrucciones que Dios ha establecido para que podamos tener un buen vivir en Cristo. Como el punto número 1 está la enseñanza de Cristo. Esto lo encontramos en Deuteronomio 4:9 en la Nueva Biblia Española. Y dice así: pero cuidado, guárdate muy bien de olvidar los sucesos que vieron tus ojos, que no se aparten de tu memoria mientras vivas. Cuéntaselos a tus hijos y a tus nietos. Aquí vemos cómo el Señor le dice a Israel que cumplan con los mandatos y decretos que Él ha establecido y que Él les ha enseñado. Y también esto el Señor quiere que nosotros se lo traslademos a las generaciones. En toda la Biblia nosotros podemos encontrar las diversas enseñanzas que el Señor nos ha dejado. Y el ejemplo más claro que podemos ver es el de Cristo Jesús. Él estuvo dándonos sus enseñanzas en lo que Él estuvo en su ministerio, ¿verdad? Que fueron como 3 años y medio. Entonces, de Él podemos recibir aquellas enseñanzas que necesitan no solo los jóvenes, no solo los adultos, los niños, sino que todas las personas podemos recibir estas enseñanzas que se nos han establecido en la Biblia y podérselas trasladar a nuestros hijos y que nuestros hijos puedan trasladárselas a sus hijos también y que podamos al final tener una generación apartada por Dios. Estas enseñanzas que nos dejó Jesús nos sirven a nosotros para tener un buen vivir en Cristo, para que podamos vivir una vida llena de plenitud en Cristo Jesús. También quiero decirles en esta noche que nuestra vida como cristianos a veces puede parecer difícil. Yo sé que muchos de nosotros hemos atravesado procesos, a veces hemos estado en muchas dificultades, nos encontramos en circunstancias que tal vez no sentimos que no vamos a salir, pero con estas enseñanzas que nos deja la palabra, yo estoy segura de que usted y yo vamos a salir victoriosos en Cristo Jesús, gracias a estas enseñanzas. Si nosotros la ponemos por obra, yo sé que vamos a salir en victoria. Quiero pasar al segundo punto, que es la enseñanza de principios. En este punto quiero leerles 1 Timoteo 4:6 y no sé si están las dos versiones ahí, porque quiero que hagamos como una comparación. La primera es la Nueva Biblia Española. Dice así: si propones estas cosas a los hermanos, servirás bien al Mesías Jesús, alimentándote con los principios de la fe y de la buena enseñanza que has seguido siempre. En la versión al día dice: si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Esta segunda enseñanza que el Señor me mostraba a mí, trata sobre los principios y valores que la Biblia nos enseña a través de su palabra. Yo en esta noche les voy a mostrar algunos dos, pero yo sé que existen un montón, pero yo creo que el valor primordial es el de la fe. Yo creo que esta es de las primeras enseñanzas que nosotros debemos dejarles y trasladarles a aquellas generaciones que nosotros queremos formar, la fe. Imagínense ustedes que sus hijos se recuerden como mi mamá, la gran fe que tenía, o como mi papá tenía una inmensa fe. Entonces, eso es algo bonito porque es algo que nosotros le trasladamos a nuestras generaciones y algo que a ellos también les va a servir. Porque la fe, la Biblia habla infinidad de cosas sobre la fe. Incluso los personajes bíblicos que son reconocidos por la fe hasta el día de hoy a nosotros nos enseñan, nos dan esa enseñanza. Y no solo porque ya estamos grandes, sino a los niños en la escuela bíblica les enseñan sobre Abraham, que era el padre de la fe. Incluso nosotros, a veces nuestros pastores nos enseñan también sobre eso. Entonces, yo pienso que eso es algo muy bueno que debemos trasladarle a nuestros hijos. Y que en esta noche le invito a que tome nota para que podamos estar pendientes ahora, a partir de ahora, de aquella enseñanza que nosotros estamos dejando, porque a veces nosotros solo vivimos por vivir
y no pensamos en lo que vamos a dejarle a nuestros hijos o a nuestras generaciones, porque a veces solo nos quedamos con que es una buena generación y la que sigue, ¿qué? La que sigue tiene que ser mejor, la que sigue tiene que sobresalir más de lo que fue la generación pasada. También quiero leerles otro versículo que se encuentra en Lamentaciones 3:30, en la palabra de Dios para todos. Dice así: hay que poner la otra mejilla cuando nos golpeen, hay que saber aceptar la humillación. Y bueno, otro principio que no debemos pasar por alto es el de aceptar la humillación. Eh, bueno, yo creo que uno no puede decir yo soy humilde, sino que esperar a que los demás lo reconozcan que uno es humilde, pero yo al menos, yo sé que mis papás, y les agradezco por haberme enseñado estos principios. Yo no le voy a decir hoy, hermano, yo soy humilde, pero sí puedo aceptar de que yo he aceptado la humillación y que gracias a eso, gracias a la enseñanza de mis padres, yo voy a poner la otra mejilla, por así decirlo. Yo creo que todos aquí conocemos el testimonio de mis papás y yo creo que nadie ha visto que mis papás se agarren del pelo con alguien o que le levanten la voz a alguien. Entonces, lo que hacen ellos es poner la otra mejilla. Uno a veces solo tiene que bajar la cabeza y decir, está bien, hermano, no ponerla, no que a uno lo ofendan y que uno también responda con otra ofensa. Eso la Biblia nos manda a que nosotros más bien bajemos la cabeza y que aceptemos la humillación. Entonces, estos dos principios que le mostré, el de la fe y aceptar la humillación, para mí son de los primordiales que nosotros debemos enseñarle a nuestras generaciones. Esos principios que sabemos que nos van a servir, que uno se sienta orgulloso después de decir, es que mi hijo salió igual que su mamá, es que mi hijo es igual que su papá, tiene los mismos valores, tiene los mismos principios. Y qué bueno que sean recordados por eso y no decir, ay, es que es violento igual que el papá o que es peleonera igual que la mamá, ¿verdad? Entonces, para mí esto es muy importante. Vamos a pasar al punto número 3, la enseñanza con parábolas. La cita bíblica de este punto se encuentra en Mateo 13:10 al 11, en la versión Félix Torres Amat. Dice así: acercándose después sus discípulos le preguntaban, ¿por qué les hablas por parábolas? El cual les respondió, porque a vosotros se os ha dado el privilegio de conocer los misterios del reino de los cielos. Bueno, como todos sabemos, una parábola es una narración y yo creo que nosotros hemos leído muchas veces en la Biblia que Jesús hablaba por parábolas, que él enseñaba de esa manera, su método de enseñanza era por medio de parábolas. Y yo lo que puedo ver de este punto es que Jesús le enseñaba a sus discípulos, Jesús le enseñaba a los niños, le enseñaba a los adultos, viejos, le enseñaba tanto a solteros, casados, viudos, a todo tipo de personas les enseñaba. Y él no hacía distinción de enseñanza, o sea, él no decía, vamos a enseñarle a los niños de una manera y a los adultos de otra. Él era muy sabio hasta en ese momento, o sea, enseñarles a todo tipo de personas es algo que nosotros en el mundo secular no hacemos. Por ejemplo, cuando estamos en la escuela, a nosotros nuestras evaluaciones son muy diferentes a como lo son en las universidades. A los niños les enseñan con manzanitas y cosas así, y créanme que en la universidad no le van a enseñar de esa manera. Entonces aquí podemos tomar el ejemplo de Jesús, de que él sí enseñaba muy bien, de la mejor manera, y eso es lo que nosotros tenemos que apegarnos, de enseñarles a nuestros hijos y que nuestros hijos a sus hijos de la mejor manera, porque eso es lo que no solamente es enseñarles, sino que también saber enseñarles, porque yo creo que a un niño si le enseñan mal toda su vida, no va a querer seguir aprendiendo. El niño después va a decir como, no, yo ya no quiero esto, no me gusta cómo me enseñan, porque hay maestros que regañan a los niños y esa es su forma de enseñar y la verdad es que está muy mal, porque como les digo, después el niño no va a querer seguir aprendiendo. Entonces nosotros tenemos que reflexionar y tenemos que decir, ok,
tengo que enseñarle bien a mis hijos. Quiero que en serio aprendan esto y aprender a tener paciencia, a tener gentileza, a hacerlo con amor, así como Jesús lo hacía. Tomábamos el ejemplo de Jesús, de que él enseñaba, y aquí abajo en el versículo decía que el reino de Dios también era para toda edad. Como leemos en la Biblia, decía que también el reino de los cielos era para los niños, pero que no solo los niños iban a estar en el reino, ¿verdad? Entonces, a manera de resumen de este punto, les quiero decir de que debemos entregarle a nuestros hijos una manera de instruir que sea buena para ellos y que ellos la puedan entender mejor, porque es necesario que nosotros le deleguemos y que le enseñemos a nuestros hijos todos estos principios. Hemos visto hasta ahorita las enseñanzas de Cristo, hemos visto los principios de la fe, aceptar la humillación, y ahora también la manera de enseñar, el método de cómo se lo vamos a enseñar a nuestras generaciones. La enseñanza de la doctrina, como punto número 4, la encontramos en Isaías 54:13, también en la versión Félix Torres Amat, que dice: tus hijos todos serán adoctrinados por el mismo Señor y gozarán abundancia de paz o completa prosperidad. La doctrina son los principios básicos enseñados en el ministerio. Aquí podemos leer que nuestros hijos van a recibir esa doctrina. Recordemos que la palabra es la doctrina, la enseñanza, la palabra enseñanza es la doctrina, como lo leíamos cuando estábamos definiendo la enseñanza. En lo personal, para mí la doctrina es muy importante. Para mí la doctrina es aquello que se destaca en la vida de un cristiano, porque no solo es venir a la congregación, no solo es venir a alabar y ya cumplí con mi vida cristiana, pero si no tiene doctrina, eso no representa nada. Yo pienso que la doctrina es una guianza de hacer lo bueno y de lo que no. Ahí nosotros vamos a ver y nos vamos a alumbrar sobre saber si estamos haciendo bien o si estamos haciendo mal, porque a veces llegan a pedir consejos a nosotros y nosotros, ¿qué hacemos? Primero responder con la palabra del Señor, ¿verdad? Pero después vamos a responder conforme a lo que nosotros nos han enseñado, conforme a la doctrina, porque hay mucha gente que tiene muchos años de evangelio o puede saberse la Biblia de memoria, la ha leído muchas veces, pero ¿de qué le sirve saber todo eso si no sabe aplicarla, si no lo hace de la mejor manera? Entonces, la palabra, hermano, la tenemos que aplicar a nuestras vidas, porque si no, en vano es nuestro vivir cristiano. Y también es importante que nosotros se lo hagamos llegar a nuestros futuros hijos, porque de esta manera ellos no van a cometer esos errores que tal vez nosotros cometimos. No van a pensar, estoy en una decisión, no sé qué hacer. Mientras que si nosotros les enseñamos, ellos van a decir, ok, así como me enseñaron mis papás, así lo voy a hacer. De esa manera le vamos a hacer un poco más fácil la vida a nuestros hijos. Y bueno, esta es una de las reflexiones también que llegaba a mi corazón, porque cuando yo estudiaba este tema, le voy a ser honesta, fue como de un día para otro. Y ustedes saben, ¿verdad? Que las mujeres lo primero que pensamos es, ¿qué me voy a poner? No, tal vez, bueno, al menos yo no pensé en eso al instante, pero yo cuando me dijeron, bueno, prepárate un tema ahí, yo en mi mente estaba haciendo así, y cuando menos acordé estaba haciendo así. Pero gracias al Señor aquí estoy y espero yo que esté siendo de edificación para su vida. Esta hermosa reflexión que el Señor nos ha traído en esta noche, para mí que es muy importante, porque desde que uno empieza a crecer, imagínense que a los niños los empiezan a enseñar mal. Cuando sean grandes es bien difícil corregirlos, es bien difícil hacerlos entender que eso no está bien, es bien difícil enseñarles los valores, los principios a esas personas que tal vez se vuelven tercas, por así decirlo,
y que ya están como diciendo, a mí ya me educaron, yo no necesito que nadie más me venga a decir qué hacer. Pero por eso es importante que ahorita que estamos a tiempo, en esta noche, nosotros tomemos y sentemos a nuestros hijos y decirles, yo quiero lo mejor para para ellos. Porque a veces los papás dicen eso, ¿verdad? Dicen como que es por tu bien, pero a veces no les explican qué es el bien que le están haciendo. A veces solo le dicen, más adelante lo vas a entender. Pero a veces uno de joven, uno de niño, uno quiere saber por qué. A veces a uno le dicen como, no toques eso. Y uno tal vez ya sabe lo que va a pasar, pero no le dice a los hijos, no le traslada esos conocimientos que uno tiene, no le traslada esas enseñanzas que tal vez a su mamá ya se la había preguntado a usted, como, ¿qué pasa si yo hago esto? Entonces, en esta noche, yo quisiera que todos, empezando por mí, nos tomáramos un tiempo para reflexionar sobre eso, de si estamos aprendiendo bien, de si estamos poniendo de nuestra parte, de si nuestros padres, si nuestros pastores, nuestras autoridades, porque como les decía al principio, todos aquí hemos sido enseñados y hemos enseñado también, todos aquí, aunque un niño diga, pero yo no le enseño nada a mi papá, un niño le está enseñando a ser papá a su papá. Un niño le está enseñando a ser madre a su madre, tal vez por primera vez, por segunda vez, no sé. Pero de que le está enseñando, todos los días aprendemos algo. Y yo creo que esta frase la hemos dicho todos. Todos los días se aprende algo nuevo, todos los días nosotros podemos ver la enseñanza que nos trae, no el mundo, sino la enseñanza que nos trae la Biblia. Porque los jóvenes de hoy en día solo queremos un evangelio pasajero, decir, vengo a la iglesia, voy a un culto de jóvenes y ya estoy bien, ya aprendí, ya estoy súper enseñada, ya nadie me tiene que decir nada. Y la verdad es que estamos muy equivocados. Yo pienso que la generación de ahora tiene que estar con papel y lápiz estudiando la palabra, escudriñando, porque ahí es donde están todas las indicaciones de lo que nosotros tenemos que hacer, todas las cosas que nosotros, todas aquellas instrucciones que nosotros queremos saber para tener un buen caminar en Cristo están ahí. Por así decirlo, tenemos como la chepia de nuestra vida, porque esa palabra de Dios está escrita para nosotros. Yo soy amante de los libros y los que me conocen saben que hubo un tiempo que era la loca de los libros, que me leía como 3 libros diarios y a veces a mí me preguntaban, esa pregunta nunca se hace, pero a veces le preguntan a uno, ¿cuál es tu libro favorito? Y yo decía, ay Dios, tengo varios. Pero después yo decía, la verdad es que el libro más importante que uno tiene que leer es la Biblia. ¿Por qué? Porque el personaje ahí es uno. Esa palabra está escrita para mí. Entonces imagínense ustedes leer un libro y que le estén hablando a uno que, ¿qué más le puedo pedir yo? Entonces, yo siento que es bien importante que nosotros escudriñemos la palabra del Señor, porque ahí están los pasos que nosotros debemos seguir para tener una vida plena en Jesús, para que nosotros podamos encaminarnos en el Señor y que esa misma enseñanza nosotros podamos trasladársela a las demás generaciones. Vamos a pasar al punto número 5, en Éxodo 12, 24 al 26. En la versión Huneman Septuaginta, se lo voy a leer, dice así: y guardaréis esta palabra por ley para ti y tus hijos por siglos. Y cuando entrareis en la tierra que os dará el Señor, según ha hablado, observaréis este servicio. Y será cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué servicio es este? Y bueno, más adelante podemos leer que dice, e inclinándose el pueblo adoró. Aquí yo le puse enseñanza de adorar, pero también podríamos tocarlo como enseñanza del servicio también, porque, bueno, realmente que el servicio también es adoración, ¿verdad? Pero yo creo que estos dos términos tienen que estar bien apegados a lo que nosotros hemos enseñado, porque a veces nosotros les enseñamos a los pequeños o a los jóvenes a que debemos estar en el servicio, de que usted es buena para danzar, usted es buena para cantar, y los jóvenes dicen, sí, sí, me gusta y voy a estar y ahí están, pero al final nadie les enseña el significado de eso. Mucha gente solo les dice,
Es que el servicio es asear, es que el servicio es pasar a recoger la ofrenda, pero nadie le dice qué significado tiene. Muchas o muy pocas iglesias le enseñan a uno estas cosas. Uno lo aprende a medida empieza el evangelio o a medida uno empieza a servir, pero realmente es muy poca la gente que le dice, ok, usted quiere servir, hermano, entonces le vamos a dar esta enseñanza. Lo que hacen es darle indicaciones, mire, usted tiene que ponerse ahí, usted tiene que lavar los mantelitos, cualquier tipo de cosas, pero nadie le enseña lo que representa, nadie le dice, hermano, usted sabe lo que va a hacer, usted sabe que esto no es a la ligera, es un servicio para Dios, no solo es pararse, no solo es voy a agarrarme una camisa del equipo, me voy a tomar una foto y listo, eso no es servicio, hermano. Entonces, yo siento que esta también es de las cosas importantes que debemos trasladarle a los que vienen tras de nosotros, a los que nosotros vamos a entregarles nuestras enseñanzas, porque nosotros vamos a entregar lo que tenemos. Yo no le puedo entregar conocimiento de medicina si yo no sé nada de medicina. No le voy a decir, como está de moda ahorita en la virtualidad, léase este libro y aprenda. Eso no es enseñanza. Entonces, yo siento que esto del servicio y de la oración es muy importante. Y qué mejor manera de que se lo enseñen nuestros padres, que lo enseñen aquí en la iglesia, que lo enseñen nuestras autoridades, nuestros maestros también pueden enseñarle muchas cosas. No solo dejémosle la carga a nuestros papás. Todo en la vida nos tienen que enseñar nuestros papás. Eso no es cierto, porque ellos tampoco lo saben todo. Ellos aprendieron de lo que a ellos les enseñaron. Entonces, nosotros también tenemos que tenerles paciencia, porque a veces uno de joven solo sabe decir, es que mi papá es el peor de todos, o es que a mí no me enseña nada, mi mamá ni siquiera está en la casa. Pero tenemos que saber también qué hay detrás de todo eso. Tenemos que saber si a ellos les enseñaron, porque si ellos tampoco tuvieron quien les enseñara, muy difícilmente ellos nos van a poder trasladar eso, porque como les decía, no le pueden trasladar algo si yo no tengo, no le puedo trasladar eso. Uno le traslada lo que tiene, del conocimiento que tiene. Creo que no se los dije al principio, pero cuando leíamos que no solo se aprende del oyente, que sino que, o sea, hay como reciprocidad, no sé si se dice así, pero es recíproco, que tanto el maestro como el oyente le puede enseñar a uno. Eso es verdad, porque a veces, digamos, el maestro tiene el conocimiento, pero cuando ya se lo traslada, cuando ya se lo enseña al oyente, ¿quién tiene más conocimiento? Ambos tienen conocimiento, porque el que le trasladó al que no tenía conocimiento, ahora lo tiene. Entonces, eso es lo que se va a seguir trasladando a todas las generaciones a partir de la nuestra. Y yo siento que eso también es importante. También les decía, les mencionaba que no solo es trasladar el significado del servicio, sino también de la oración. Entonces, quiero leerles un versículo que se encuentra en Génesis 22:5 en la Biblia Jerusalén. Entonces dijo Abraham a sus mozos, quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde vosotros. Aquí podemos ver en la Biblia un ejemplo, para mí, así decirlo, importantísimo, que es el de Abraham. Abraham se estaba estrenando como padre. Abraham no le había enseñado a un hijo nunca. Nunca le había enseñado a un hijo porque no tenía hijos. Pero aquí vemos que Abraham instruyó a su hijo de la manera correcta. Él le enseñó a adorar. Él le enseñó, le trasladó esa enseñanza de adoración a su hijo Isaac. Y esto es algo que podemos ver en la Biblia, que Isaac también se desarrolló de una buena manera. Nuestros padres a veces nos enseñan desde pequeños de que no vayamos por tal camino, que no hagamos esto, como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Pero yo a veces pienso, porque todavía soy joven y todavía me falta aprender muchas cosas, yo pienso que a veces uno lo aprende, por más que se lo digan,
hasta que a uno le pasa, hasta que a uno se encuentra en esa situación y uno se acuerda de esas enseñanzas de los padres que le decían, no hagas esto, o esto es malo, esto no es lo que tenés que hacer. Y a veces uno de terco dice como, no, si yo ya sé, si mi mamá ya me lo ha enseñado. A veces uno piensa, yo ya me he cuidado sola, ya no necesito que mis padres me enseñen, ya pasó el tiempo de corrección y sienten que ya son enseñados y que ya no más, ya no van a aprender nada más en la vida. Y la verdad es que estamos totalmente en lo incorrecto, porque Abraham tenía 100 años cuando fue padre y él seguía aprendiendo de su hijo. Y él, a pesar de sus años, le supo trasladar a Isaac esta enseñanza de adoración. Él le enseñó a adorar a su hijo. Y esto es muy bonito. También podemos ver en la Biblia el ejemplo de Ana. Ana le entregó al Señor a su hijo. Desde pequeño fue instruido, desde pequeño estuvo en devoción con Dios, desde pequeño se dedicó al Señor y podemos ver quién fue Samuel. Fue un profeta, fue hasta el día de hoy nosotros lo seguimos reconociendo como uno de los personajes más importantes en la Biblia. Entonces, yo pienso que nosotros no debemos dejar de enseñarles a nuestros hijos, a pesar de que ya, como dice el pastor, tengan bigote o ya tengan canas y cosas así. Yo pienso que no hay un límite para aprender, que no hay un límite para decir, ya no necesito aprender nada más. Yo creo que hasta cuando nos encontramos agonizando ya en las últimas, nosotros aprendemos cosas de la vida. Y en esta noche, pues yo quisiera trasladarles eso, ¿verdad? Que nosotros no entremos en esa actitud de que ya la sabemos todas, de que ya no necesitamos aprender, porque cada día nosotros aprendemos cosas nuevas. Cada día nosotros nos enseñan algo y diferentes personas, no solo nuestros padres, como les mencionaba, sino que todas las personas con las que nosotros nos encontremos, ya sean de mi misma edad, ya sean mayores, ya sean pequeños, siempre tienen algo que enseñarles y que nosotros también tengamos algo que enseñarles. Nosotros no tenemos que estar vacíos, nosotros no tenemos que decir, no, a mí que me enseñe y que solo a mí, sino que también nosotros traslademos, porque para eso es. Porque si uno deja de trasladarle al que sigue, hasta ahí se acaba la enseñanza. Y la enseñanza de Dios no se va a acabar nunca. Entonces, es nuestro deber enseñarle a nuestros hijos para que aquellas generaciones que vengan puedan desarrollarse de la mejor manera y que puedan darle gracias a sus antepasados por haberles enseñado estas cosas. Quiero ir al punto 6 y vamos a tocar un punto aquí sobre la falsa enseñanza. Tenemos en 1 Timoteo 1:1 en la versión del lenguaje sencillo. Querido Timoteo, te envío mis saludos. Yo, Pablo, soy apóstol de Jesucristo, pues Dios nuestro Salvador y Cristo Jesús, nuestra esperanza, me enviaron a comunicar su mensaje. Y bueno, aquí sí ya vamos a leer lo que nos interesa. Tú eres como un hijo para mí, le dice Pablo a Timoteo. Por eso les pido a Dios nuestro Padre y a Jesucristo nuestro Señor que te amen mucho, que te ayuden en todo y que te den su paz. Y al final le dice, cuidado con las falsas enseñanzas. Lo primero que yo puedo resaltar de este versículo es que Pablo le enseña a Timoteo como que si fuera su hijo. Ahí mismo le dice, tú eres para mí como un hijo. Y obviamente sabemos que lo está diciendo como que es un hijo espiritual, ¿verdad? Pero imagínense estar siendo enseñado por el apóstol Pablo y que al final él le diga que es como un hijo. ¿Qué le está diciendo? Que él está aprendiendo junto a él, que él está enseñando todas esas direcciones, todos esos lineamientos para que él pueda desarrollarse, para que él sea como él, para que tome el ejemplo de Pablo. Entonces, esto a mí me llamó bastante la atención porque imagínense qué bonito que alguien que no es de su familia los arrope y les diga, ok, yo te voy a enseñar, yo te voy a instruir. Y qué bonito, a veces uno piensa como que, ay, ¿para qué nos enseñan? Dice uno, si esto no nos va a servir de nada en la vida. Y siempre tenemos esos pensamientos negativos,
pero yo creo que a medida que uno va creciendo y madurando, va aprendiendo realmente que estas cosas sí sirven, perdón, que estas cosas sí nos llevan hacia una vida buena, porque es cierto, el camino de Dios no es fácil. Hay muchos caminos que tal vez parecen ser más cortos, a veces tomamos atajos, pero realmente, ¿qué es lo que nos enseñan en nuestras casas? Tal vez el camino se ve largo, tal vez el camino sentimos que no avanzamos, pero al final nosotros vamos a hacer lo que Dios nos manda. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que cumplir con todas esas instrucciones que se nos ha dejado en la palabra. Yo digo, ¿para qué perdernos? ¿Para qué? Si ya está en la palabra, ya está escrito lo que tenemos que hacer, ¿para qué andar buscando otras cosas? Nosotros solamente tenemos que obedecer. Yo a veces tengo ese problema de que no regaño a la gente, pero sí a veces para mí adentro yo digo, ay, que le cuesta a la gente obedecer. En serio que yo a veces pienso, esta gente fue mal instruida, digo yo, porque ¿qué les cuesta obedecer? ¿Cómo habrán decidido de pequeños? Digo yo, porque a veces le están diciendo, hermano, váyase por este camino ¿y por qué me voy a ir por ese camino? ¿Y por qué no me voy por el otro? Yo digo, ¿por qué son así? ¿Qué les cuesta obedecer? Yo no es que sea la más obediente tampoco, ¿verdad? Todos creo que pasamos por nuestra etapa de rebeldía y que a veces nos enojamos. Bueno, muchos dicen que soy muy enojada, pero no es cierto. Pero nosotros tenemos que obedecer, o sea, no nos perdamos. Está ahí el camino, está enumerado paso por paso y nosotros solo tenemos que ir poniendo nuestros pies, tenemos que ir caminando y tenemos que aceptar la palabra, porque para nosotros fue escrita, no fue escrita para nadie más. O sea, en lo personal fue escrita fue escrita en general, pero si uno la lee y si uno la escudriña y si uno la, la estudia con discernimiento, uno va a saber que realmente eso es lo que a nosotros nos toca. Entonces, bueno, no sé cómo voy con el tiempo, pero quiero leerles otro versículo que se encuentra en 1 Timoteo 6, 3 y 4. Es más abajo, ¿verdad? Entonces, así dice. También siempre en la versión del lenguaje sencillo. Si alguien enseña lo que no está de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ni con la verdadera religión cristiana, es un orgulloso que no sabe nada y que tiene la mala costumbre de discutir sobre el significado de ciertas palabras. Con esto solo causa envidias, enojos, insulto y desconfianza. Bueno, aquí podemos ver las consecuencias de dejarse arropar por las malas enseñanzas. Y es lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Esa gente que lo cuestiona todo, como decía ahí. Esas personas que tienen la mala costumbre de discutir sobre el significado de ciertas palabras. Entonces, ¿qué podemos ver aquí respondiendo a esas preguntas que yo me hago de por qué esa gente cuestiona todo, por qué esa gente le cuesta obedecer? Y pues ahí podemos ver de que esta gente se ha dejado arropar de malas costumbres, se ha dejado arropar de malas enseñanzas. Tal vez a ellos los han enseñado de una manera incorrecta, tal vez ellos, no sé, tuvieron instructores o maestros que no les enseñaron bien, que tal vez no tuvieron esa pasión para enseñarles y así fue como se formaron. Entonces, esas malas enseñanzas, como lo leímos, traen enojos, traen envidia, traen cosas malas. O sea, esas cosas son las que nosotros debemos desechar. Esas cosas son las que nosotros como padres, como maestros, son los que debemos decirle a nuestros hijos esto, porque también hay que enseñarle lo que es incorrecto, porque si uno solo le enseña lo bueno, un día uno llega y le enseña algo, va a decir, también es correcto, porque no sabe lo que es malo. Entonces, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos también de lo que se deben apartar. Estas malas enseñanzas provienen del mundo. Estas son las enseñanzas que contradicen toda la palabra, que contradicen toda la doctrina que se nos ha enseñado. Y eso nosotros debemos estar seguros de que eso es lo que no debemos aprender. Muchas veces nosotros hemos sido aprendido bien, hemos recibido las mejores enseñanzas, pero
pasa que a veces tenemos actitudes de que nos enojamos, que a veces discutimos, que a veces cuestionamos todo. Entonces, según este versículo, nosotros tenemos que ponernos a pensar y decir, entonces lo que yo estoy haciendo es poniendo en práctica, pero las malas enseñanzas. ¿Por qué? Porque estas son las consecuencias de las malas enseñanzas. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, bueno, entonces esto es lo que yo no tengo que hacer. Esto es lo que yo no tengo que hacer. O sea, ver si estamos teniendo estas actitudes, ponernos a pensar, entonces estoy en lo incorrecto. Entonces, busquen ese tema y ustedes digan, estoy en el punto 6, estoy en la falsa enseñanza. Entonces, recapacitar, ¿verdad? Porque en ningún caso hay perdido para Dios. Todos somos aquí imperfectos y nos podemos equivocar, nos podemos desviar. A veces sentimos que lo sabemos todo, como lo leímos aquí también. Esas personas se vuelven orgullosas. Esas personas piensan que lo saben todo y piensan que nadie más les puede enseñar, y esa actitud nosotras no los tenemos que tomar. Vamos al punto 7, que este es como un resumen, por así decirlo, de lo que tenemos que hacer con todas estas 6 enseñanzas que hemos recibido hasta ahorita, y es de que todas estas nosotros las tenemos que cumplir. Todas estas enseñanzas son aquellos mandatos que nosotros debemos seguir conforme a como Jesús lo ha estipulado. Leemos en Filipenses 3:17 en la Nueva Biblia Latinoamericana, que dice: hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Como última enseñanza, tenemos la instrucción más importante. ¿Cuál es? Y la más fácil, tal vez. Cumplir con todo lo que hemos estado viendo, con todo lo que se nos ha enseñado. Poner en práctica todas aquellas cosas que hasta el día de hoy hemos visto y que vamos a seguir aprendiendo. Entonces, nosotros tenemos que estar seguros de lo que hemos sido enseñados y tenemos que cumplir con todo eso que nosotros hemos recibido, y para que nosotros podamos también trasladárselo a aquellos que todavía no tienen enseñanza, porque aquí a la iglesia a veces llegan muchas personas que tienen malas actitudes, y entonces yo digo, bueno, es más, hace poco pasó eso de que llegaron gente ahí bien desordenada, y yo en mi mente dije, lo que le falta a esta gente es enseñanza. La gente tal vez no es mala, tal vez la gente no tiene la culpa de recibir una mala enseñanza. Entonces yo dije, si Dios les enseña, yo sé que ellos van a cambiar, y gracias a Dios así fue. Entonces yo dije después, qué fácil resolver a veces las cosas, pero cuando uno tiene a Dios, cuando uno está iluminado por la palabra, a veces se hace fácil recibir las instrucciones. A veces uno ya después no lo hace por obligación, uno a veces no lo hace porque ya estoy acostumbrada a recibir órdenes, ya estoy acostumbrada a cumplirlas, sino porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Para eso nos diseñaron, para eso es nuestra vida, para que nosotros podamos seguir todas esas instrucciones, para que nosotros podamos ir por ese camino que nos lleva al bien y seguir así hasta que el Señor venga, y que cuando Él venga nos pueda decir, ¿qué fue lo que trasladaste? ¿Qué fue lo que enseñaste? Y no llegar con una actitud de estoy vacía porque no me enseñaron nada, estoy vacía porque no pude trasladarle nada a mis generaciones. Entonces, a manera de reflexión, nosotros tenemos que ponernos a pensar en eso, ¿verdad? Tomar autoridad y decir, Señor, por favor, en esa noche, enséñame e ilumíname y ábreme el corazón para que yo pueda recibir y para que pueda cumplir, para que se nos haga fácil obedecer. También leemos en 1 de Tesalonicenses 1:6, dice: y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Este versículo, hermano, es como una continuación de lo que hablamos al principio. Esto ya es como diciendo, ustedes ya obedecieron, ustedes ya recibieron la palabra, y es por eso que se les ha dado el gozo del Espíritu Santo en medio de mucha tribulación. Esto es como la recompensa de nosotros por haber recibido. Como les acabo de mencionar, yo me encontré en esa situación y yo ni siquiera pensé en
Señor, ¿cómo hago con esta gente? Sino que yo ya sé doctrina, yo ya he sido enseñada por Cristo, he sido enseñada por mis autoridades, mis padres, he cumplido. Entonces, ¿qué? Esta es la recompensa de que al haber recibido todo eso, al haber aceptado esa palabra, yo encuentro gozo en medio de tribulación, yo encuentro la respuesta, yo encuentro la respuesta a esas circunstancias que a veces uno piensa que no tienen solución, o a veces uno dice, voy a tener que ayunar para que el Señor me responda, y a veces es tan fácil porque ahí está en la palabra. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir leyendo, seguir escudriñando, y que a medida nosotros nos vamos a encontrar con una piedra, pero uno va a decir, pero es que esta piedra yo ya la encontré en la palabra, a esta situación ya le pasó a alguien en la palabra. Entonces, ¿usted qué va a decir? Ya sé cómo se soluciona, ya sé qué hizo Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar siempre. ¿Qué haría Cristo en mi posición? ¿O qué haría ante esta situación? Entonces, eso es algo muy importante, hermanos, y que espero yo que les sirva a todos ustedes, tanto como me sirvió a mí, porque la enseñanza es desde el más pequeño hasta el más grande, como se los he estado diciendo. Y la enseñanza comienza desde mi persona. Y yo eso es lo que quiero trasladarles a ustedes, y que ustedes puedan trasladárselos a sus hijos, y que sus hijos puedan trasladárselo a sus hijos, y que así pueda llegar el testimonio de cuán grandes cosas hablaba mi mamá, cuán grandes cosas hacía mi papá. Y eso es algo muy bonito, porque no dejar que las generaciones estén ahí de que, bueno, le voy a enseñar lo que sé y por obligación y ya, sino que ir más allá de eso, que ellos puedan también lucirse, también puedan destacarse por eso, por las enseñanzas que recibieron. Y bueno, ya vamos a concluir a manera de resumen. Espero que esta reflexión les haya servido. Vamos a hacer un pequeño resumen. La primera enseñanza que vimos fue la enseñanza de Cristo. Estas son las enseñanzas que nos ayudan a vencer. Estas son las enseñanzas que, como les decía, nos sirven para cuando nosotros atravesemos esos procesos, esas tribulaciones que a veces sentimos que no tienen solución, a veces sentimos que ya no podemos hacer nada, pero ahí está la respuesta, como les decía, está en Cristo Jesús. Solo hay que ir a leer la Biblia. Ustedes en cualquier momento de su vida es bueno leer la Biblia. No hay un tiempo estipulado de que no, ahorita no la leas. Siempre es necesario leer la palabra. Tenemos el punto 2, que fue la enseñanza de principios. En esta noche vimos el principio de la fe y principio de aceptar la humillación. Como ya les enseñé, hay que aprender a bajar la cabeza. A veces uno dice, pero es que yo no me merezco esto, pero es que yo no voy a dejar que me hagan esto. Pero a veces uno tiene que pensar, si yo sé que le digo algo a la hermana y se va a ofender más, entonces, ¿qué es más sabio? Quedarse callado. Aunque uno diga, pero es que yo tengo la razón. A veces hay que recordar todas esas enseñanzas que nuestros padres nos decían, mira, déjalo así. Y ellos saben por qué, porque tal vez ellos ya se han afrontado a esas circunstancias. Entonces uno, como les decía, espero que eso sí se les quede. No cometamos esa mala actitud de que uno llegue a pensar, ¿por qué le cuesta obedecer al hermano? Y no se lo digo como regaño, porque dicen que yo regaño, pero se lo digo por bien, hermanos, es por su bien. La enseñanza con parábolas también la vimos. Y aquí pues hablamos un poco de los métodos de enseñanza. Acordémonos que Jesús enseñaba por medio de parábolas y les enseñaba a todas las personas, no importando si eran pobres, ricas, feos, no importando si eran niños, si eran adultos, si eran casados, solteros. Eso es lo de menos. Lo que el Señor quiere es enseñarnos. La cuarta enseñanza es la de doctrina. Esta es la que nos dirige entre lo que es bueno y lo que es malo. La enseñanza de adorar. Este es muy importante porque debemos enseñarle a nuestras generaciones el verdadero significado de lo que es servir, de lo que es adorar. No solo venir a la iglesia, no solo cumplir con un servicio, sino lo que va más allá de eso. Enseñarles realmente por qué lo hacen, enseñarles realmente por qué deben servir.
Porque por eso pasa que a veces vienen muchas aquí a danzar, a cantar, y a los 6 meses se desaniman, se van. ¿Se han puesto a pensar ustedes qué les pasa a esa gente? Yo, según lo que vi hoy, yo digo, esta gente nunca se le enseñó el verdadero significado. Esta gente solo vino porque se motivó, porque se animó y nunca supieron el verdadero significado. La enseñanza falsa, la falsa enseñanza también, que esta, como les decía, también hay que enseñársela a nuestros hijos, y es que debemos cuidarnos de toda enseñanza del mundo, toda enseñanza que va en contra de lo que nos han enseñado, que va en contra de las doctrinas, porque ya vimos las consecuencias de esto: orgullo, ira, enojo, sentimos que lo sabemos todo cuando realmente no sabemos nada. Y por último, ser imitadores de Cristo. Esto, hermanos, es cumplir con todos los mandatos, con todas las enseñanzas que han estado en la palabra. Y eso es más que todo, obedecer todo lo que está escrito ahí y seguir cada alineamiento que se nos ha dado. Y esta ha sido la palabra de hoy, hermanos. Espero que haya sido de bendición, que haya edificado tu vida. Espero que a partir de esta fecha nosotros reflexionemos y digamos: Señor, quiero trasladarles una buena enseñanza a mis generaciones y quiero dejar una marca de lo que yo fui y de lo que yo hice. Dios te bendiga y feliz noche.